Hoy presentamos Derechos Humanos para la Diversidad Sexual. ¿Cómo y cuándo surgen los movimientos de la diversidad sexual en el país? En una sociedad considerada por muchos como cerrada a las nuevas ideas. Hemos querido ignorarlo y durante años esto ha traído solamente una consecuencia: la discriminación hacia las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. Las poblaciones de la diversidad sexual no son una minoría en El Salvador. Se ha comprobado que son miles, dice Edwin Patti Hernández, activista y mujer transgénero. Durante la última década, la organización y desarrollo de los movimientos sociales de la diversidad sexual ha traído a colación temas como la ley de identidad, los derechos humanos de estas poblaciones y las violaciones a tales garantías sociales. Hoy en Hablemos de Vida conversaremos con la activista Edwin Patti Hernández sobre la historia de los movimientos de la diversidad sexual y sus principales banderas de lucha. Luego, Luis reflexionará junto al director de la organización no gubernamental Entre Amigos sobre los derechos humanos, el estigma y la discriminación a la que son sujetas las poblaciones de la diversidad sexual. La comunidad de la diversidad sexual es conocida mundialmente por sus siglas como LGBTI, con las que designan colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. El 28 de junio de todos los años se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI. El comienzo de esta conmemoración se remonta a 1969 en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. En esa década, el bar Stonewall Inn, ubicado en Greenwich Village, era el preferido por las personas de la diversidad sexual para realizar sus celebraciones y principalmente para distraerse de las represiones legales bajo las cuales vivían. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. El 28 de junio del 69, en Stonewall, se llevaba a cabo una celebración en memoria de la recién fallecida cantante y actriz Judy Garland, reconocida como el máximo ícono gay femenino. Durante la madrugada de ese día, policías entraron al lugar y procedieron a detener a las personas de la comunidad LGBTI. El gobierno había autorizado su detención, pues no aceptaban su incorporación en la sociedad. Y sucedió lo menos esperado. Las personas de la diversidad sexual se rebelaron ante tales arrestos, dando pie a una serie de disturbios y manifestaciones violentas. Pero la lucha no terminó ese día. En los próximos días se organizaron grupos de activistas con el fin de establecer lugares para que las personas de la diversidad sexual pudieran expresarse abiertamente sin miedo a ser arrestados. De esta misma forma, se siguieron fundando organizaciones a lo largo de todo Estados Unidos y del mundo. Fue así como se creó el movimiento LGBTI y se marcó el 28 de junio como la fecha más emblemática de las luchas por el respeto a los derechos de este sector de la población. Con el paso de los años, personas de la diversidad sexual de países de todo el mundo, incluyendo el nuestro, realizan actos del orgullo gay para recordar lo sucedido en Stonewall, y en cada una de sus actividades utilizan como distintivo la bandera del arco iris, simbolizando la inclusión de la diversidad sexual. Patti, gracias por aceptar mi invitación, es un gusto tenerte por acá. Gracias, muy Hace un amable. par de días tenía esa inquietud de invitarte a un café para conversar sobre un tema muy importante para la comunidad de la diversidad sexual, que tiene que ver con los derechos, que muchos de ellos han sido violentados en los últimos años y bueno, valga la pena decir que siguen siendo violentados, ¿no?
Pero para comenzar a entrarnos a este tema, ¿te parece si retrocedemos unos escalones y nos vamos al génesis del movimiento como tal? ¿Cómo inicia el movimiento social de la diversidad sexual en nuestro país? Muy bien, nace en el tema de VIH, en la prevención del VIH, en el año 1995, a raíz de la necesidad de la violencia generada en ese momento después de la posguerra en nuestro país. ¿Crees tú que después de este movimiento de posguerra hubo un poco más de apertura o ya salieron muchos, como dicen ustedes, del closet como tal para darse más a la luz dentro de la sociedad salvadoreña? Por supuesto, en 1997 se hizo la primera marcha y fue muy difícil, ha sido muy difícil específicamente para la población trans, porque ha sido eso, ¿verdad?, la cara visible de la comunidad LGBT en el país. Bueno, tenemos entendido que son diversos sectores que conforman la diversidad sexual. Claro. La comunidad gay, de personas gay, de hombres gay, lesbianas, mujeres trans, intersexuales como tal. No sé si me queda alguno o está así correcto. No, es así correcto. Ahora bien, sentarse en una mesa para dialogar, para crear una propuesta, para decir, bueno, nos vamos a organizar. ¿Eso fue fácil, fue difícil? ¿Cómo fue? Fue difícil. Porque fue difícil inclusive organizarnos por diferentes cosas. Primero porque el país estaba en una situación de pocos derechos, de poco reconocimiento, no había mucho movimiento internacional, no había mucha comunicación. Hoy estamos en la era de la comunicación, hoy pasa algo y todo el mundo lo sabe. Entonces en ese momento era más difícil. El Estado negó la personería jurídica a las organizaciones LGBT y en especial a este movimiento que se llama Áspide Arcoíris o Movimiento Trans, que son otras organizaciones, Colectivo Alejandría, Concavis, se llamaba El Nombre de la Rosa, Asociación para la Libertad Sexual, El Nombre de la Rosa. Era difícil. Ha sido un camino largo que en los últimos 8 años el movimiento trans ha ganado espacio. Nos hemos hecho espacio, no peleando, sino que dialogando, tanto a nivel gubernamental como en espacios públicos. Hemos hecho uso de nuestro derecho que es la ciudadanía y la participación ciudadana. Con respecto al movimiento LGBT, hemos dialogado para poder tener incidencia política en conjunto, para que pesen más nuestras ideas y nuestros sueños de todas y todos, que es la igualdad y el respeto. Y ahora vamos por una ley de identidad de género para que garantice la ciudadanía de muchas mujeres y hombres trans que no son reconocidos como ciudadanas de primera clase. ¿Sabes, Pati? Yo te invité a un café sin saber si te gusta o no el café. Por supuesto. Ok, entonces me adelanté a alguno, un café negro, creo que ahí viene nuestro cafecito. Gracias. Bueno, para seguir conversando en este tema, me llama la atención lo que me mencionaste hace unos minutos y saber conocer un poco cómo fue este proceso de ponerse de acuerdo, a qué punto llegaron de acuerdo entre los diversos sectores que conformaban la población de la diversidad sexual. Sí, por supuesto. El año pasado, después de muchos intentos de hacer incidencia, porque sí estamos convencidas que necesitamos proponer políticas públicas. Nos hemos mucho quejado de nuestros derechos, pero ahora estamos en la era de hacer esas propuestas políticas o públicas de ley. El año pasado hicimos un diálogo nacional apoyado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y ahí nos convergimos todas las organizaciones. Cabe resaltarte que todos los movimientos LGBT se reúnen, está agrupado en una mesa de derechos humanos apoyada por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y es ahí donde tomamos la decisión de hacer, ¿verdad?, la ley de identidad y respetar nuestras opiniones como instituciones, pero tener siempre el mismo objetivo, que es el respeto a los derechos humanos de las personas LGBT. Este año 2013, Pati, ha comenzado algo que yo llamaría una mala racha desafortunada, que ha traído consigo la consecuencia principal de toda esta discriminación, estigma que tú me comentabas, que son los crímenes de odios. Esta tipificación hacia los crímenes de las personas que conforman la comunidad de la diversidad sexual. Cuéntame un poco cuál es la naturaleza de estos crímenes y cuáles han sido estos derechos que se les han violentado en torno a esta temática de la violencia. Sí, fíjate, Luis, que como te dije al inicio, históricamente eso ha sucedido por años.
los hechos de violencia han sido, lo que sucede es que ahora estamos más organizadas, sabemos nuestros derechos y podemos denunciar. Antes ni denunciábamos los hechos de violencia y la comunicación ha hecho que se fluya estas noticias. En efecto, han sido asesinadas 7 personas de la diversidad sexual y de esas 7, 5 eran personas transgéneros, mujeres trans. La causa podría ser que sea más atacado el sector suyo porque están más a la vista. Claro, porque es más visible. Fíjate que en un estudio que acaba de lanzar, que se hizo específico a la población trans, realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos con auspicio del PNUD, del programa del PNUD, se hizo ese estudio de la situación de los derechos humanos de la población trans y arroja datos, o sea, catastróficos. En un país donde acuerdos de paz existen, donde existen tratados internacionales, y ese es es un estudio científico con personas especialistas, no es una encuestita, fue un estudio. Resulta que 10 derechos de los más fundamentales en ese estudio arroja que han sido violentados. El 70%, no me lo estoy inventando, lo puedes buscar en internet o vas al PNUD que te lo den. El 70% de las entrevistadas, de las 500 mujeres transgénero que entrevistaron, han pensado en suicidarse. El 67% no accede a la educación media. Solo un 3% de esas personas que entrevistaron habían accesado al bachillerato. Un 3% de esas personas tampoco, ninguna se siente, en el tema de justicia, ninguna se siente protegida por el Estado. También el 100% de las entrevistadas, imagínate qué terrible, el 100% dijo que había sido discriminada más de alguna vez en su vida por alguna persona o público en general o gente del gobierno. Entonces estamos hablando de una situación que no la estamos inventando, es una situación grave para los derechos. Sabes que uno de los derechos tan fundamentales como es el de tener un nombre que te identifique, tener un documento de identidad, es negado a unas compañeras trans, porque cuando van en su primer DUI y ya van con una expresión de género femenina, sucede que les niegan su DUI. Tienen que, si no quieren cortarse el pelo, irse a lavar la cara y hacer ciertas cosas que exigen los del documento único, no tienen DUI. De las personas que entrevistaron, el 35% no tenían documentos, andan indocumentadas. ¿Por qué? Porque no viven una expresión de género masculina a la cual les han impuesto. Entonces queremos decirte con esto, te digo, los derechos fundamentales de las personas, mujeres transgéneros y hombres trans en este país han sido violentados. Tenemos, como te digo, ese as bajo la manga, que es un estudio que ya lo sabíamos, todo lo que dijeron en ese estudio ya lo sabíamos, pero ha sido ahora confirmado con el estudio. Pati, al inicio de la entrevista me comentabas un poco de la ley de identidad de género. Esta forma parte de un proceso, ya yo diría hasta cierto punto, de un resultado ya grande que tienen ustedes para ponerse de acuerdo, pero para hacer la realidad faltan algunos pasos, ¿no? ¿Cuáles son estas banderas de lucha que ustedes buscan a mediano, corto o largo plazo consumar para que sus derechos sean respetados? Sí, Luis, fíjate que hemos llegado a la conclusión que necesitamos leyes, ¿verdad? Hay dos temas en política o en nación ahorita del movimiento. Una es ley de identidad de género, que ya está en agenda. Política de país, de organizaciones y a nivel internacional estamos en la mira ante Naciones Unidas y etcétera. Y la otra propuesta que vamos a hacer el otro año es una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, porque estamos convencidas que con esto vamos a garantizar tanto derechos para toda la población LGBTI. Y en el proceso en que estamos es que ya fuimos a la asamblea muchas veces, hay una fracción, ¿verdad?, que nos ha tomado la palabra y que nos ha solicitado que elaboremos el anteproyecto de ley.
y no podemos hacer nada si no tenemos escrito ya el proyecto de ley, el anteproyecto, un modelo, un primer borrador, y es para ahí donde vamos. Posiblemente no lo tengamos este año porque es un proceso largo, pero ley de identidad de género en este país dentro de 2 años será una realidad, porque el país está presionado ante la comunidad internacional. Todos los estudios convergen que las mujeres transgéneros y hombres trans necesitan un documento que les identifique. A lo largo de los años, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero ha sido víctima de una serie de discriminaciones homofóbicas que van desde los insultos hasta la muerte. Para contrarrestar estos casos de violación a los derechos de este sector de la población, en 2010, el gobierno de El Salvador aprobó el decreto ejecutivo número 56, basado en la protección de todos y todas las ciudadanas. Lo que se busca es eliminar las distintas formas de discriminación hacia las personas y grupos sociales por razones de su identidad de género o de su orientación sexual. Esta iniciativa prohíbe a las instituciones y demás organismos que integran la administración pública a el propiciar, defender o apoyar cualquier acto o práctica directa o indirecta a la no aceptación de determinada persona o grupo de personas que incite a la discriminación contra esta población. De igual forma, todas las instituciones públicas están llamadas a garantizar una cultura de respeto hacia cualquier identidad de género u orientación sexual. Finalmente, el decreto faculta a la Secretaría de Inclusión Social para que brinde el asesoramiento necesario a las distintas dependencias involucradas dentro de esta iniciativa. Como una continuación al cumplimiento del decreto ejecutivo, el gobierno ha habilitado un call center para la población de la diversidad sexual a través de la línea 131, donde un grupo de profesionales brindan apoyo psicológico y emocional a las personas de la diversidad sexual. Esta línea de asistencia telefónica funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, de forma confidencial y sin ningún costo. Para ser una buena madre no basta solo con cuidar a sus hijos. Una buena madre es aquella que protege a su familia del peligro. Y hoy el peligro tiene nombre: zancudo transmisor del dengue. Por eso, cambie el agua de floreros y macetas diariamente. Lave los recipientes para comida de animales y no acumule depósitos vacíos que retengan agua. El dengue mata. Quien ama, protege a su familia. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. William, tal vez comenzar, y hasta cierto punto parecerá un poco sosa mi pregunta, pero es necesario que las demás personas nos demos cuenta de estas situaciones que ocurren en nuestro país. Tal vez comenzar preguntándote cuáles son los derechos humanos que son comúnmente violentados hacia las poblaciones de la diversidad sexual. Bueno, yo creo que generalmente lo que ha sucedido más en el país ha sido el tema de la familia, ¿verdad? La expulsión de niños y niñas que por su orientación sexual no son aceptadas en la familia, que no solo es un derecho fundamental, sino que es un derecho constitucional la protección de los niños y las niñas. El tema del derecho a la vida, ¿verdad? Este ha sido vulnerado generalmente en estos grupos poblacionales con saña, con violencia, el derecho al trabajo. En años anteriores teníamos muchos problemas con el acceso a la salud. Hay algo pendiente todavía sobre el tema de la educación, pero generalmente, fundamentalmente, el derecho a la vida obviamente es el que priva el entorno general de la violación al derecho a un ambiente libre de prejuicios, un ambiente para poder desarrollarse como persona. Hay una palabrita por ahí que se llama impunidad. Yo creo que esta palabra está mucho asociado con lo que sucede en la realidad para las poblaciones de la diversidad sexual. Creo que, bueno, usted sería una persona indicada para hablarme de eso. Yo creo que desde el año de 1999, donde empezamos a registrar, no es que empezaran a asesinar, sino donde empezamos a registrar casos nosotros como asociación, ha sido fundamental el tema de la impunidad, ¿verdad? No hay casos emblemáticos, no hay casos en los que podamos determinar que se ha dado el proceso de seguimiento en relación a la investigación, revisión de pruebas,
y llevar a alguien ante la corte para poder ser vencido en juicio. Pues nosotros no estamos pidiendo que se violente ningún proceso constitucional, respetamos el debido proceso, pero hasta este día creo que no han empezado los debidos procesos en estos casos particularmente. Para tener más claridad de lo que me estás hablando, ¿podrías ilustrarme con algún ejemplo actual, reciente de lo que estamos hablando? Por ejemplo, podemos ver el caso de una de las responsables en el área administrativa de Concavis, una de las organizaciones de mujeres trans que atienden a mujeres viviendo con VIH o que no viven con VIH. El caso de Tania es emblemático. Hasta el día de ahora no tenemos ningún resultado o información sobre los procedimientos que la Fiscalía ha implementado en este tipo de casos. Generalmente lo que ha privado la investigación es que las familias mayormente afectadas no han querido darle seguimiento a los casos. Pero por otra parte, en el caso de los crímenes, de los asesinatos, es el Estado responsable que por oficio da seguimiento a la investigación. O sea, que no necesitamos la autorización de las familias para darle seguimiento a los casos. Pero el caso de Tania es emblemático recientemente. En la actualidad creo que tenemos alrededor de 7 asesinatos. El último en Usulután, el día sábado, que fue el Día Internacional contra la Discriminación por Homofobia. Esto ha sido interesante ver cómo se ha ido comportando y cómo surgen los crímenes relacionados a algunos cambios políticos internos relacionados a la política partidaria que ha habido en el país. William, conocer de tu parte, ya que has tenido la oportunidad de viajar a otros países y al mismo tiempo de conocer otras sociedades, culturalmente hablando, un poco más abiertas a las nuevas ideas, a los cambios del nuevo milenio, de este siglo, países diferentes a nuestra sociedad. Cuéntame un poco de esa experiencia que has podido observar de estas sociedades que están más abiertas ante el tema de la diversidad sexual y llevarlo a la categoría de qué le hace falta entonces a El Salvador para poder igualar estos términos, o tal vez no son las mismas realidades, pero tienen denominadores comunes, ¿no? Mira, creo que es importante reconocer que El Salvador ha tenido avances en este tema y en otros temas relacionados al tema de orientación sexual y la identidad de género. Compararnos con países de Europa o los más cercanos, Estados Unidos o Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia, que Bolivia creo que es el único país que tiene como reconocimiento constitucional el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Otros países de Sudamérica tienen algunos avances relacionados a las uniones libres y a este tema tan controversial que es la familia. Pero yo he conocido varios países, pero no podría compararnos en relación a los avances que han habido. Europa tiene 200 años de lucha, ¿verdad? Poder compararnos a nosotros nos quedaría muy pequeña la camisa, pero quiero decirte algo muy importante. Por ejemplo, Francia, ha habido una movilización de sectores ultraconservadores en relación al tema de los matrimonios, que creemos que el matrimonio en El Salvador es un derecho civil y los derechos civiles están consagrados en el artículo 3, que no se nos puede discriminar o segregar por nada del mundo. Pero bueno, el tema del matrimonio en El Salvador no es una prioridad, pero en el caso de Francia particularmente se han incrementado los golpes, los insultos, las agresiones físicas y los asesinatos contra personas homosexuales desde que la ley de matrimonio fue aprobada. O sea, no es porque sea Europa o porque tengan muchos años de avance, creo que ha facilitado el tema de la investigación, el tema de la justicia, pero no somos tan diferentes a Estados Unidos, Europa. Somos igual matan en Estados Unidos, igual matan en Europa a personas por su orientación sexual. Rusia está tratando de aplicar una normativa constitucional en contra de las personas homosexuales. Entonces creemos que El Salvador ha ido dando pasos pequeños, pero pasos sólidos, pasos que en este gobierno hemos ido consolidando. Obviamente nos deja grandes brechas para continuar un proceso que ya inició, un proceso que depende mucho del ambiente político, pero que depende más de la posición de la sociedad y de la sociedad civil en términos de orientación sexual para mantenerlos. Eso es muy importante, William. ¿Qué te imaginas de cara al futuro
del movimiento de la diversidad sexual en el país, ¿qué cuestiones harían falta para que pudiéramos dar esos pasos y ese progreso que estás indicando? Mira, nosotros tenemos como meta a corto plazo como instalar un centro de formación, una escuela de formación nacional que requiera no solo un espacio de capacitación técnica y académica para profesionales en diferentes áreas, la justicia, la salud, la educación, pero también como una escuela de formación de vida para las personas de la comunidad, porque requiere de mucho acompañamiento. En este caso, al principio te decía, el tema del lanzamiento de los niños y las niñas a las calles por su orientación sexual está generando que crezcamos sin oportunidades, sin espacios, sin valores, ¿verdad? Este tema de los valores es fundamental y no hablo de los valores basados en una religión, sino valores básicos, la solidaridad, el respeto, la confianza, el desarrollo, el autocuido. Son valores indispensables para el desarrollo de toda persona, independientemente de cuál sea su religión. Creo que centros educativos donde podamos crecer, donde podamos discutir muy formalmente nuestra construcción como ciudadanos y ciudadanas, hacen falta, ¿verdad? Y creo que como entre amigos, en este momento estamos por perfilar a la cooperación, por perfilar al gobierno, sea cual sea, en hacerles entender que un centro de formación nacional, bueno, un centro nacional que pueda dar asistencia técnica al Estado, a la población que lo requiera, es fundamental y nosotros le vamos a apostar en este corto y mediano plazo a un centro de formación integral para personas de la diversidad sexual, vivan o no con VIH, para garantizar de que podemos darle herramientas a la gente para crecer, ¿verdad? Y que requiere también de mucho acompañamiento.